Amén, hermanos. Para mí es una bendición compartir hoy. Yo me gozo en poder exponer la palabra del Señor para glorificarle a Él. Que Dios sea exaltado en su palabra. Vamos a compartir hoy el Salmo 110. Este es un salmo mesiánico, se llama, porque está directamente relacionado con Cristo de manera profética. Y es un salmo que abarca un periodo de tiempo en la historia, desde el entronamiento de Cristo hasta el día de la ira y del juicio y de la ira de Dios, en el final de los tiempos. Ese es el tiempo que abarca este salmo. Y es un salmo de guerra. Está hablando de la guerra de Dios, la guerra espiritual que Dios lleva a cabo. Entonces, es un salmo cortito de 7 versículos y los versos del 1, 2, 4, 5, 6, 7 hablan del Señor Jesucristo, las características de Él, de su poder, de su autoridad, de su reinado. Y el verso 3 habla de la iglesia. Está metido ahí como un sándwich en el medio. El verso 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esa parte del verso 3, la primera mitad, digamos, habla de la iglesia y el lugar que la iglesia tiene en esta guerra santa de Dios, en la guerra espiritual que Dios está llevando a cabo. El resto, como les digo, habla del Señor Jesús. El primer versículo está repetido, citado en varios lugares de la palabra. Está citado por el Señor Jesús, está citado en los evangelios, está citado en Hechos, en 1 Corintios, Efesios, Colosenses, como unas 20 veces está citado en la Biblia, en Hebreos. 5 veces en Hebreos. Y es lo que el Padre le expresa al Hijo el momento de su llegada al cielo después de su resurrección. Le dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David está relatando esto. Yo me imagino que David no estuvo ahí ese día en que el Padre le dijo esto al Hijo, pero recibió revelación de Dios para escribir este salmo. Y en este David relata que Jehová, Dios el Padre, le dice a Jesús, su Señor, de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, toma asiento acá mientras ves el desarrollo de esta batalla. ¿Cuánto tardaría Dios en derrotar a toda fuerza que se le oponga? Así, ¿verdad? Un santiamén, un abrir y cerrar de ojos. No tardaría ni eso el Señor en derrocar a todos sus enemigos, sean huestes espirituales de maldad, sean naciones, sean reyes. Nadie alcanzaría a oponerse al poder de Dios. Ni un segundo durarían delante de Él. Pero por alguna razón que está en la sabiduría de Dios, Él ha decidido que todo este tiempo que está transcurriendo entre el entronamiento de Cristo y el día de su juicio final,
continúe esta batalla por medio de la iglesia. La iglesia es el arma que Dios está usando en este tiempo para llevar a cabo su guerra. Y no solamente en forma corporativa, como una sola institución grande, no. Es en forma individual. Es a través de cada soldado que Dios tiene. Y este verso 3 nos habla exactamente de cómo esos soldados tienen efecto espiritual en la batalla de Dios. Es muy interesante este salmo. El verso 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hablando de Cristo, el poder de Cristo viene desde el trono mismo de Dios. Ese es Sión. Desde la autoridad del Padre viene la vara, el cetro de su poder. En otras palabras, no es un rey cualquiera. Es el rey de reyes por excelencia. Nos vamos a saltar a la mitad del verso 3. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Este rey nunca envejece. Su reino no tiene límite de tiempo. No es como los mandatos de los presidentes hoy, que 5 años, bueno, si quieren extender su poder, cambian la constitución, se extienden otro tiempo más, etc. Pero algún rato se va a acabar, ¿no ve? No va a durar para siempre. El que parecía que iba a durar para siempre, como Chávez, por ejemplo, ya partió, ¿no? Uno puede pensar que va a estar para siempre en el gobierno, pero es él el que pone y quita autoridades. Y en este caso, Dios el Padre le ha dado autoridad para siempre a este rey. El rocío de su juventud es para siempre. Desde el vientre de la aurora, dice literalmente ese versículo. Desde que nace la aurora, Jesús tiene el rocío de su juventud. Su rocío nunca pasa, no se evapora como el rocío de la mañana. Verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo está lleno de revelaciones de Dios, que no son humanas. Por ejemplo, este juramento, ¿quién lo escuchó? ¿Cuándo fue hecho? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová le juró esto al Hijo cuando lo constituyó sacerdote del Dios Altísimo. Y la aparición de este sacerdote Melquisedec, que no es otro que Cristo, se da en Génesis en el capítulo 14. El verso 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem es paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En la cultura judía, el mayor bendecía al menor y el menor recibía la bendición. Especialmente entre padre e hijo se daba esto. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? La pelea por recibir la bendición de su padre. Entonces, aquí este sacerdote bendice a Abraham, que es el padre de la fe, el patriarca de todo el pueblo judío, mostrando que no hay otro mayor que Cristo. Él es el sumo sacerdote de Dios por excelencia.
Y es sacerdote antes de que haya ningún sacerdote humano. Porque el sacerdocio levítico fue constituido por medio de la ley que Dios dio a Moisés. Pero Moisés no había nacido todavía aquí. Todavía no existía Moisés ni el sacerdocio levítico. Ni siquiera había sido dada la ley cuando vivía Abraham. Y este Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec, este existía antes, sin principio de días, sin fin de días, sin genealogía, nos dicen Hebreos. No puede ser otro que Cristo, que fue hecho sacerdote para siempre con el juramento de Dios, con el juramento del Padre. El Señor está a tu diestra, dice el verso 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Este es el tiempo del final. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Al final el Señor Jesús va a levantar su cabeza y nosotros vamos a levantar también la cabeza con Él, en una señal de victoria sobre todos los enemigos de Dios. Pero mientras tanto, en este tiempo en el cual vivimos ahora, la iglesia es ese instrumento de guerra de Dios. Y vamos a analizar este verso 3 con detalle, vamos a verlo profundamente. Porque es muy importante entender cómo se lleva a cabo esta guerra y qué papel tienes tú en esta guerra. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque va a cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir. Vamos a ver las características de este ofrecimiento que menciona el verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Entonces hay dos aspectos de este ofrecimiento que podemos ver acá. El primer aspecto es que es un ofrecimiento voluntario. No es por la fuerza, no es por obligación. Es un ofrecimiento voluntario de corazón. Es una respuesta a la misericordia de Dios. Es una respuesta voluntaria a su amor expresado a nosotros en Cristo. Es voluntario, ese es el primer punto. En Romanos 12, versos 1 y 2 dice así. Así que hermanos, Pablo escribe, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que están tratando de seguir en el boletín, lamentablemente se ha cambiado un poco el orden ahí, porque entre el jueves que ya tengo que enviar el bosquejo para que se publique y el domingo, como es el sábado en la tarde, a veces Dios nos cambia un poco la receta. Entonces está un poquito diferente el orden y algunas escrituras quizás están añadidas que no están ahí en el boletín y también los puntos están cambiados, lo siento. Así nomás funciona el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver estos dos versículos de Romanos 12 porque es el mismo sentido de este verso 3 en el Salmo 110. El ofrecimiento voluntario de nuestra vida. Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, es una respuesta a esa misericordia que Dios nos ha mostrado en Cristo.
a ese su amor, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es tu culto racional, que quiere decir tu servicio razonable, tu entrega a Dios. Es lo normal. Si tú has visto la misericordia de Dios expresada hacia ti, si tú has recibido el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo, lo normal es que ahora tú vivas para Él, ya no para ti mismo. Que ofrezcas tu vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que vivir una vida consagrada a Dios, una vida que le agrada a Dios, está muy relacionado con entender su voluntad perfecta. ¿Cómo podemos vivir una vida agradable a Dios si no conocemos su voluntad? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le desagrada al Señor? ¿Qué es lo que complace su corazón? Si no entendemos esto, no podemos agradarle. Dios tiene que revelarnos cuál es su voluntad perfecta, agradable. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Y esta es una revelación del Espíritu, ni siquiera es un conocimiento intelectual. Es una revelación en el corazón de cada uno. Para hacernos soldados en su ejército, no necesitamos un entrenamiento como hacen los soldados en los ejércitos naturales. Lo que necesitamos es la revelación de su voluntad en nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿has recibido tú esa revelación? ¿Sabes qué es lo que a Él le agrada o le desagrada? ¿Sabes tú qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Qué planes tiene para ti? ¿Sabes en qué te quiere usar? ¿Sabes a quiénes quiere tocar por medio de ti? Eso es imprescindible. Necesitamos saber eso. ¿Qué plan tiene Dios con mi vida? Si no, ¿para qué nos vamos a consagrar? Parece el camino de santidad, a ratos parece un camino solitario. Tú te consagras a Dios y ¿quién ve lo que estás viviendo? Le entregas a Dios tu vida y ¿quién es testigo de lo que estás haciendo? ¿Se dan cuenta? Parece un camino solitario. Pero si entiendes que eres parte de un ejército, si entiendes que el Dios creador de los cielos está mirando tu vida, si entiendes que no estás solo en esta lucha y que cuando tú te niegas a ti mismo, mueres a tus deseos, pasiones, mueres al mundo, al pecado en tu corazón, estás liberando el poder de Dios aquí en la tierra. Estás avanzando el reino de Dios. Y Dios va a usar tu vida porque la unción de Dios va a estar sobre ti. La unción de Dios está sobre aquellos que se consagran así. Entonces ya no estás solo. El Señor está contigo. Es un sacrificio voluntario. Es, segundo punto, en la hermosura de la santidad. Dios no acepta cualquier sacrificio. Tiene que ser en santidad, en consagración. Dios no acepta compartir nuestra vida con el mundo, con el pecado. No acepta una vida contaminada, manchada.
Dios quiere una vida consagrada solo para Él. No acepta menos. No acepta menos. Y aquí nos está revelando. Es en la hermosura de la santidad que el pueblo tiene que ofrecerse a Dios. ¿Para quién es hermosa la santidad? Es hermosa para Dios. Él es el que la ve. Él es testigo de tu consagración. Aunque te sientas solo, aunque no tengas testigos oculares, porque no puedes estar mostrando tu vida cada rato, aunque vivas rodeado de gente, al final solo Dios ve tu corazón. Él ve cómo está tu corazón. ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es el objetivo que tienes? ¿Cuál es tu deseo? ¿Es agradar a Dios o vives para ti mismo? Él ve. ¿Estás buscando los intereses de Dios o tus propios intereses? Él ve. A Él no le podemos engañar. Por eso es hermosa la santidad, la consagración de sus hijos es hermosa a los ojos de Dios. Hay dos clases de santidad. Hay un versículo en 1 Corintios 1, 2, en la introducción de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Él les dice así, el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Eso podemos entender, ¿verdad? ¿Cómo es que somos santificados en Cristo Jesús? Porque Dios, al mandar a su Hijo a la cruz y cargar sobre Él nuestros pecados, no solamente nos ha dado el perdón de pecados, sino que también nos ha vestido con su justicia. De modo que ahora Dios nos ve vestidos de Cristo, nos ve santos. Y cuando Dios nos compara con su propia justicia, con su propia santidad, nos ve igual que Él. Es la única manera que Dios podía aceptarnos y vivir con nosotros, andar con nosotros, escuchar nuestra oración y no solamente aguantarnos, sino podernos expresar su amor, su cariño, su aceptación. ¿Tú sientes la aceptación de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Cada día? ¿De vez en cuando? Debería ser cada día, porque Cristo ya ha terminado la obra de santificarnos. Delante de los ojos de Dios ya somos santos. Y Dios no nos juzga ni nos condena, más bien nos recibe y puede expresarnos su amor. Toda la obra de salvación que Dios ha hecho ha sido para eso, para podernos expresar su amor, que no podía haber expresado si nosotros andáramos en base a nuestra propia justicia. Dios tendría que condenarnos. Dios tendría que juzgar nuestro pecado, nuestra iniquidad, y tendría que ejecutarnos, mandarnos al infierno. Toda la obra de salvación que Dios ha hecho ha sido para expresarnos su amor en Cristo, para podernos expresar su amor, para poderte decir yo te amo. Y cuando tú vengas a Dios y le digas papito, Dios te pueda recibir. Abba Padre, papito. Tenemos esa libertad por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Una clase de santidad. La otra clase de santidad, llamados a ser santos. ¿Por qué llamados? Porque aquí entra en juego nuestra voluntad. Aquí entra en juego nuestra obediencia. Aquí entra en juego nuestra consagración.
Nuestra entrega aquí depende de cada uno. Dios nos ayuda. Pone a nuestra disposición el Espíritu Santo, la autoridad de Dios para vencer el pecado. No hay pecado que se pueda resistir en tu vida. Si tú oras a Dios, le dices, Señor, líbrame de este pecado, el Señor te ayuda y sales de ese pecado. Ningún pecado se resiste a la gracia de Dios. Ningún pecado. Hay libertad. Cristo ha roto todas las cadenas del pecado. Y si sigues viviendo en pecado, ya es porque tú quieres. No tienes por qué seguir esclavo del pecado. En el Señor hay poder para romper toda cadena, para vencer todo pecado, para que seas libre, para servir a Dios. Ningún pecado aguanta el poder del Espíritu Santo. Solo tienes que dejarte. El Señor te va a hacer libre. Llamados a ser santos. Es un llamado porque depende de tu respuesta. Si no, no tendría sentido. ¿Cómo llamado? Si ya lo ha hecho Dios todo. No, en esta santidad, la segunda clase de santidad, depende de tu respuesta al llamado de Dios. Entra en juego tu disposición, tu entrega. Por eso es una entrega voluntaria. No es por obligación ni por decreto. Esta es una entrega voluntaria, es por llamado. Y la respuesta nuestra al llamado de Dios. Tengo que preguntarte, ¿qué vas a hacer tú con el llamado de Dios? ¿Vas a postergar? ¿Hasta cuándo va a durar tu contaminación? En 2 Corintios 7, dice así, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, una santidad que necesita ser perfeccionada. Necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Puede haber contaminación del espíritu? Claro, porque espiritualmente hay todo un reino de tinieblas. Así como hay el reino de la luz, hay el reino de las tinieblas. Ahí se lleva a cabo la lucha espiritual. Algunos quieren hacernos pensar que la lucha espiritual está en regar aceite por aquí, ungir un monumento allá, subir a la punta del cerro. La guerra espiritual está en tu corazón. La guerra espiritual está en que si tú vas a limpiar la basura de tu vida o no. Ahí está la guerra espiritual. En los que cuidaban el templo, cuando había decadencia en el pueblo de Israel, los que eran cuidadores metían sus muebles a la casa de Dios y se apropiaban. Cuando Nehemías fue a restaurar, en el templo estaba viviendo Tobías y había metido todos sus enseres ahí. Y Nehemías, llevado por el celo del Señor, agarró sus pilchas y sacó todo a la calle. Hizo un desalojo violento de Tobías. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando estaba mirando en el templo los mercaderes, se hizo su chicote y fue a
Saque de ahí, debía aprender los del poncho rojo, ¿no? A chicotear. Los sacó del templo a chicotazos, les volcó las mesas. Les dijo, han hecho de la casa de Dios un mercado. No es para eso, es casa de oración. ¿Y sabes cuál es la casa de Dios ahora, no? Es tu vida. Y muchos han hecho de su vida un antro de pecado. Voy a necesitar una agüita. Cuando debería ser una casa de oración. En 1 Corintios 6 dice, ¿no saben, hermanos, que son templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Necesito preguntarte, ¿tú sientes en tu corazón esa presión del Espíritu Santo que te lleva a consagrarte a Dios? ¿Tú sientes en tu corazón la tristeza del Espíritu cuando tú te entregas al pecado? Si no estás sintiendo eso, quiere decir que tu corazón se ha endurecido. En Hebreos dice, hermanos, si escuchas hoy tu voz, no endurezcas tu corazón, como el día que los judíos provocaron a Dios en el desierto. No permitamos que el pecado endurezca nuestro corazón, nos engañe. Permitamos más bien que el Espíritu nos haga sensibles. Permitamos que Dios pueda guiarnos al arrepentimiento. Es la única manera de consagrarse a Dios, porque Él quiere que sea en la hermosura de la santidad. No acepta vidas contaminadas. En Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El primero que se ha entregado así voluntariamente ha sido Cristo. Él es nuestro ejemplo de una entrega voluntaria. Y su entrega fue hasta la muerte, literalmente. Fue una entrega gloriosa, aquí dice por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Te pregunto hoy, ¿tienes tú un corazón celoso de buenas obras para Dios? ¿Hay un celo en tu corazón de hacer lo que a Él le agrada? ¿De agradar a Dios?
¿Qué cosas en tu vida le desagradan? ¿Qué cosas en tu vida son contrarias a su voluntad? El Espíritu Santo te va a revelar si estás dispuesto a obedecerle. Si no, mejor que no te revele. ¿Para qué te va a mostrar algo que no vas a obedecer? Pero si estás dispuesto a obedecer, el Señor te va a mostrar qué está impidiendo la santidad en tu vida. Ese es el objetivo de la gracia de Dios en Cristo. El objetivo de la primera santidad que recibimos por fe todos es para enseñarnos a vivir en la segunda santidad, para enseñarnos a obedecer a Dios. Porque somos incapaces, sin la gracia de Dios, sin esa primera santidad, no podemos vivir el llamado a la santidad. ¿Me están captando? La justicia que Dios nos ha dado en Cristo es para que aprendamos a obedecerle. Para que podamos vencer al pecado. Pero esta tiene que ser una entrega voluntaria y en la santidad. Voluntaria y en santidad. En Hebreos hay varias escrituras que nos muestran las características de esta entrega de Cristo. Hebreos 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El sacrificio y la entrega de Cristo trajo gloria y honra para Él y para el reino de Dios. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por nosotros. Era la única manera. Es la gracia de Dios expresada hacia nosotros. En el verso 14 del capítulo 2 también dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, ¿cómo? Por medio de la muerte. ¿Cómo es destruido el imperio de la muerte en nuestra vida? El imperio del pecado en nosotros. En una manera de decreto, obviamente por la obra de Cristo. Pero en una manera práctica, el imperio del pecado sobre nosotros es destruido por medio de nuestra muerte. El pecado no tiene potestad sobre aquel que ha decidido morir al pecado. Por eso Romanos 6 dice: hemos muerto con Cristo. Así que ya no sirva más al pecado en este su cuerpo mortal. Ya no le sirvas más. Cristo te ha hecho libre. ¿Te declaras muerto al pecado? Entonces ya no tiene potestad sobre tu vida. No tiene más autoridad. No hay autoridad sobre un muerto. Hasta los bancos reconocen que el muerto ya no puede pagar su deuda. No pueden ir al cementerio a cobrarle. Ya no queda deuda con el pecado. Ya no le debes nada.
Has muerto al pecado, ya no le debes nada. ¿Para qué vas a vivir para el pecado? Es como las gallinas que las amarran y las llevan a vender a las ferias con pita. Y las pobres gallinas están así amarradas, horas. En el bus, en el camión, las llevan. Y cuando llegan para venderlas les cortan la pita. Y la gallina se queda así echada. No se mueve. Ha estado amarrada tanto tiempo que ya no se da cuenta cuando le han cortado la soga. Tienen que patearla para que se levante. Muchos cristianos están igual que esa gallina, así amarrada, con sus extremidades endurecidas, endurecidos por el engaño del pecado. Y no creen cuando alguien les dice, Cristo te ha hecho libre. No necesitas seguir esclavo atado al pecado. ¿Para qué vas a seguir así si eres libre? No hay atadura que te ate. Él te ha hecho libre. Hebreos, última con respecto a esto, pero no es la última escritura todavía. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Saben, hermanos? En el trabajo secular puedes engañar a tu jefe. Puedes hacerte al que trabajas mientras te está viendo y cuando sale o se da la vuelta, mirar la tele o hacer el Facebook, lo que quieras. Pero servir al Dios vivo requiere una rectitud de corazón. Para servir al Dios vivo necesitamos tener conciencias limpias. Y el sacrificio de Cristo, que se ha ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios mediante el Espíritu Eterno, como dice esta escritura, es lo que nos capacita para servir a Dios vivo con una conciencia limpia. Podemos estar delante de Él que escudriña todos los corazones, que escudriña aún nuestro pensamiento más profundo, lo profundo de nuestras intenciones, de lo que nuestro corazón quiere. Y podemos servirle con una conciencia limpia, porque hemos decidido consagrar nuestra vida a Dios. Hemos decidido agradarle a Él. En 2 Corintios 5, Segunda Corintios 5, hay una escritura que resume toda esta prédica. Segunda Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez te pregunto, ¿está apretando tu corazón este amor de Cristo? ¿Constriñe tu corazón la entrega de Cristo por ti? Su sacrificio, su ofrenda voluntaria, ¿toca tu corazón? Si no toca tu corazón, yo lamento decirte que no te has convertido todavía. Pero si toca tu corazón, si tú has visto a Cristo morir por ti,
Si tú le has visto clavado y colgando de la cruz por tus pecados personalmente, individualmente, entonces ese amor te tiene que apretar para que ya no vivas tu vida para ti mismo, sino la vivas para Él. Vivas para honrar a Dios. Cada vez que tú te consagras, cada vez que le dices no al pecado, el poder de Dios avanza en tu vida. El poder de Dios, el reino de Dios avanza en este planeta. Tu vida puede ser usada por Dios para testificar a otros. Porque si tú estás entregado al pecado, ¿cómo vas a testificar de Dios? Si todavía el pecado está gobernando en tu vida, ¿cómo vas a poder hablarles a otros de la libertad que hay en Cristo? Hoy Dios quiere hacerte libre. Hoy Dios quiere que tú dejes cualquier atadura, cualquier contaminación. Voy a pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar hacia Dios. Porque esta tiene que ser una revelación del Espíritu. Si no, es en vano. Dios tiene que revelarte. Y yo te desafío que tú ores así al Señor. Señor, muéstrame qué está mal. Muéstrame dónde he abierto mi corazón al pecado. Muéstrame dónde falta en mi consagración a ti. ¿Qué cosa más tengo que entregarte? Y si hay una disposición de obedecer en tu corazón, Dios te va a mostrar. Dios te va a revelar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta grande salvación que nos has dado en Cristo. Señor, oramos para que tú nos reveles a cada uno, por tu Espíritu Santo, qué áreas, dónde está esa impiedad, esa contaminación, ese impedimento para la santidad en nuestra vida. Habla a cada uno, Señor. Trae revelación de tu Espíritu Santo y danos tu gracia para obedecer, para que seamos un ejército poderoso en tus manos, para que la guerra espiritual se lleve a cabo con tu victoria, primero en nuestras vidas y luego aún fuera de nosotros. Tu reino avance, Señor, en esta nación, en esta ciudad, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. Tu reino avance por medio de nuestras vidas. Nuestras vidas te glorifiquen a ti, Señor. Tú seas exaltado en nuestra santidad. Tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, lo que sale de nuestra boca, lo que meditamos en nuestro corazón, sea agradable delante de ti, Señor. Te honre a ti. Haz esta obra, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Y te damos a ti, Señor, todo honor, toda gloria es para ti. Tú eres el autor de esta grande salvación. Amén.